Líderes Hoy, un reportaje a Marita Carballo, investigadora y autora del libro La felicidad de las naciones. Las cuestiones afectivas, las que más hacen a la felicidad, las relaciones sociales. ¿Qué factores determinan la felicidad de los argentinos? ¿Cómo inciden la salud, el dinero y los afectos? Aparecemos por encima de la media mundial y en el primer tercio, por decir de alguna manera. Los argentinos somos felices. ¿Por qué la Unión Europea creó el índice de medición de la felicidad? ¿Y de qué forma los gobiernos bajan esta información a las políticas públicas? La idea, digamos, es incorporar este indicador como un indicador más, digamos. Debemos seguir midiendo el PBI, es importantísimo que tengamos un buen PBI. Marita Carballo, en exclusiva para Líderes Hoy, con la conducción de Cecilia Lucía Puig. Te presentamos 4G, una tecnología que no requiere cambio de chip en tus equipos LTE. Consulta área de cobertura en personal.com.ar. Personal, cada empresa es un mundo. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Galeno, siempre pensando en vos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. 0822 20400, bancociudad.com.ar. Premium Acesa, tranquilidad para un buen viaje. Una empresa del Grupo OMI. Marita Carballo, socióloga, académica, docente, gracias por recibirnos aquí en tu casa. Muchísimas gracias, Cecilia, y muchísimas gracias a los que están acá colaborando. ¿Cuáles crees que, desde tu experiencia, son esos factores que hacen que una persona sea más feliz? En primer lugar, que son realmente las cuestiones afectivas, las que más hacen a la felicidad, las relaciones sociales. Otro de los temas que influye muchísimo es la salud. La salud entendiendo la salud física, pero también la salud psicológica y mental. ¿Cómo te sentís? Y esto es un dato muy importante de decir, porque muchas veces se da gran importancia a la salud física y se olvida un poco de la parte emocional y de la parte psicológica. Ya antes de Aristóteles, la felicidad era uno de los temas centrales, de igual manera que es recurrente en las canciones como la de Palito Ortega o en marcas como Coca-Cola que plantean el destapar lo que es la felicidad. ¿Qué importancia dentro de esta felicidad tiene el dinero en la sociedad que vivimos? Con el dinero pasa algo que es muy interesante. En primer lugar, cuando vos mirás los países, en todos los países que medís, los que tienen más dinero son más felices que los que son pobres. Pero cuando lo mirás por países, ves países que tienen un PBI que no es muy alto y presentan grados de felicidad marcadamente más altos que los que esperarías en relación a su PBI y mucho más altos que países con PBI más grandes. Entonces esto te lleva a investigar como un poco más, ¿no es cierto? Que hay sistemas de valores, hay sistemas culturales que generan o tienden a generar gente más feliz que otra, independientemente del PBI. Y después hay con el PBI como una relación donde a medida que crece el PBI crece la felicidad, pero hasta cierto punto. Después su rendimiento es decreciente. ¿Por qué te dedicaste a la sociología? Yo en realidad empecé estudiando economía y cuando estudié un año y medio y de repente me di cuenta de que yo sentía muy fuertemente que faltaba una impronta social y eso me ponía como muy incómoda. Entonces me pasé a sociología. Vos eras directora de Gallup Argentina y te ofrecieron ir a Inglaterra a dirigir desde Londres la operación de Gallup en Europa. ¿Cuánto tiempo te fuiste a Londres?
Alrededor del año 2000, Gallup, varios de los países de Gallup fueron adquiridos por una empresa inglesa que se llama TNS, y a mí me llevaron a que dirigiera el área de opinión pública a nivel mundial. Ese periodo duró casi 5 años. Gallup es una compañía que ha hecho profundas investigaciones de mercado en todas las disciplinas. ¿Qué fue lo que aprendiste desde las investigaciones de mercado? Ya más chica, mi vocación fue muy por lo académico también, pero en la investigación social y de mercado encontré en Gallup como un espacio para poder hacer las dos cosas. Siempre quise hacer cosas que fueran con una investigación sólida, académica, muy orientada a lo empírico, pero que se hicieran para después ser usadas, o sea, que sirvieran para la acción. ¿De dónde te venía vos esa impronta de la búsqueda por lo social desde lo que hace a tu propia familia? Básicamente yo te diría en mi casa como una ética del trabajo y de la responsabilidad. De eso se trataba fundamentalmente, que era una línea que te bajaba mucho, sobre todo mi madre. Siempre fue una casa donde se nos inculcó eso. Y yo creo que fue un poco también natural en mí esa inquietud por lo social y por la investigación. Acabas de presentar el libro La felicidad de las naciones. ¿Qué te lleva a realizar esa investigación? Desde hace 30 años que yo estoy en un proyecto que es un estudio mundial de valores, que es un proyecto que me apasiona porque te permite ver cómo cambian los valores en tu propio país en relación a un montón de otros países y regiones del mundo. Y dentro de eso siempre preguntamos sobre la felicidad, sobre la satisfacción con la vida en distintos aspectos de la vida de la gente. Y esto es algo que yo venía investigando, pero más así desde el lado puramente académico. En mi estancia en Inglaterra, en Gran Bretaña, en ese momento estaba Blair gobernando. Y un conjunto de académicos, fundamentalmente Richard Leyer, de el London School of Economics, se dirigió a él y empezaron juntos a tratar de ver cómo se podía bajar. Y eso me llevó a mí a ponerme a investigar más a fondo y a tratar de ver cómo podía aplicarse eso, si podíamos determinar qué factores eran los que estaban más relacionados con la felicidad y cómo cada uno, pero fundamentalmente los gobiernos, conociendo eso, pudieran no hacer a la gente más feliz, porque vos no podés hacer a la gente más feliz por decreto, pero sí crear las condiciones para que esto se facilite o ocurra. Ahora dicen que si bien el dinero no es importante, calma los nervios, ¿no? ¿Cuánto ayuda tener dinero a sentirse más feliz? Yo pienso que tener dinero ayuda. Me parece que la carrera en pos del dinero a costa de un desbalance en la vida no te ayuda. O sea que lo que nosotros vemos en las investigaciones es que a partir de determinado nivel de ingreso, la felicidad que te da un poquito más de ingreso es muy baja o prácticamente nula en relación a la que te pueden dar otras cosas. ¿Hay alguna relación entre la felicidad y la genética? Leí bastante sobre eso y te digo que sí. Hay una predisposición genética, eso es algo que te digo, leí bastante porque me revelaba un poco el hecho, pero es así. Lo que pasa es que esa predisposición se discute, si esa impronta genética puede llegar al 40 o 50%, pero tenemos toda una parte que depende de nosotros, que depende de las condiciones que se puedan crear alrededor, que es la parte que podemos trabajar, que debemos trabajar y que haciéndolo puede mejorar nuestro estado. ¿Existe alguna relación entre el hábitat, las condiciones geográficas y climáticas en las que vive una persona y su sensación de felicidad? Esa es una cuestión que los estudios no demuestran eso. Porque, por ejemplo, eso podría explicar en parte por qué los países centroamericanos o los mismos latinos son en alguna medida felices porque los climas son buenos.
Pero así como yo te digo que cuando vos mirás Latinoamérica en su conjunto, de acuerdo a su PBI, tiene índices de felicidad muy altos, también tienen índices de felicidad muy altos los países nórdicos europeos, que tienen un PBI altísimo. Entonces, climas muy áridos. Lo que pasa es que allí se explica por otra cosa, que tiene que ver con el sistema político y que las democracias que funcionan, y también con un Estado que les garantiza una seguridad que, independientemente de lo que les pase, ya sea en el plano de la salud, de la educación, de lo que fuera, el Estado se va a hacer cargo. ¿Cómo dirías que mide la Argentina en ese índice de felicidad si lo comparamos con los otros países de América Latina y con el resto del mundo? Parecemos por encima de la media mundial y en el primer tercio, por decir de alguna manera. Los argentinos somos felices. Yo diría que el término sería bastante felices, que es así como señala el 57% de los argentinos. ¿Es cierto que las personas que viven en pareja son en general más felices que las que viven solas? Marcadamente. O sea, hay personas que viven solas o que están solas y son felices, pero en general esto no es así. Los que se manifiestan más felices son los que están en pareja. ¿Cómo se mide la felicidad? ¿No es acaso un valor relativo? Porque tal vez lo que para una persona puede significar felicidad, para otra no. En general, digamos,